a través de la palabra el Espíritu Santo nos habla, nos exhorta, pero también nos corrige, porque a veces no estamos haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces, disponga su corazón y quite toda distracción, todo argumento en esta mañana, para que hoy la palabra de Dios pueda tocar su vida y tocar su corazón. Y vaya conmigo desde el versículo 1, capítulo 19. Versículo 1. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces vino Jezabel a Elías, Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue, ¿por dónde? Por el desierto, a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate y come. En esta mañana he titulado este mensaje, para los que están tomando apuntes: ¿por qué te escondes? Diga conmigo: ¿por qué te escondes? Por eso, antes de entrar en la palabra, quería mencionarles sobre este pasaje y sobre lo que Dios ha venido hablando a mi corazón. ¿Y por qué este mensaje de por qué te escondes? Porque quiero contarles la historia de este profeta de Dios, de un hombre de Dios, de un hijo de Dios, de un hombre que, usted mire los capítulos anteriores, fue un hombre que fue guiado por el Espíritu de Dios, un profeta de Dios, un hombre ungido de Dios, un hombre que a lo que Dios le decía, él obedecía. Cuando el Señor le dijo: dile sobre 3 años que no iba a llover sobre la faz de la tierra, y él oró, y efectivamente, pero el Señor nunca lo abandonó. Dice que fue a la ciudad de Sarepta, la viuda de Sarepta, y allí el Señor le dio la provisión durante esos años. Pero aún así él seguía ahí en ese lugar. Vio otro milagro. ¿Cuál fue? El ver la resurrección de un niño, el ver cómo Dios resucitaba a un niño, el ver la gloria de Dios cada día en la provisión, ver los milagros constantes de Dios. Y después de ahí parte a enfrentarse con ¿cuántos profetas? 400. Y no quedó ni uno. Él se enfrentó a todos ellos, a los profetas de Baal, a esos dioses. Mire todo lo que Dios estaba haciendo con este hombre. Dios lo estaba usando, ¿o no? Grandemente, ¿cierto? Pero mira lo que acontece. Al escucharlo, Jezabel, de todo lo que Elías había hecho, ¿qué hizo ella? Le mandó a decir este mensaje: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana hasta ahora yo te he matado, así como mataste a los profetas, a ellos. ¿Y ahí qué pasó con Elías? Elías tuvo que, versículo 2, tuvo que, se lo leo en la Nueva Traducción, tuvo miedo. Diga conmigo: miedo. Y huyó para salvar su vida. ¿Cuántos aquí de ustedes han tenido miedo? ¿O hemos tenido miedo? Muchas veces. Ya un miedo a morir en muchas oportunidades. Pero este hombre tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Luego siguió solo todo el día hasta llegar ¿a dónde?
al desierto, se sentó bajo un árbol solitario de retama y pidió. ¿Qué pidió en ese momento? Pidió morirse. ¿Sabe lo que sucede cuando nos escondemos? ¿O por qué te escondes? Número uno, porque no quieres escuchar la voz de Dios. En ese momento él cerró su oído. Él no quiso escuchar lo que Dios tenía para él, sino simplemente se centró en una amenaza por el enemigo. ¿Cuántos de ustedes no hemos sido amenazados muchas veces por el enemigo? De querer quitarnos la cabeza y decir chao, como dice el pastor, chaolín pingüín. Pero mire lo que sucede. Este hombre en ese momento dejó de escuchar la voz de Dios y se centró en su problema, en la situación que estaba afrontando. ¿Cuál era? Que estaba siendo amenazado de muerte. Que había una mujer que en ese momento se levantó y le dio esa amenaza a él. No era el mismo rey, era Jezabel. Le dijo: mañana a esta hora usted va a hacer lo que le hizo a mis profetas. Usted lo va a vivir en carne propia. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo el profeta? Tuvo miedo. Y cuando usted tiene miedo, ¿qué hace? Huye. Y eso fue lo que hizo. Pero vaya conmigo. Entonces se acostó y se puso ¿a qué? A dormir. Y mientras dormía, ¿qué sucedió? Un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Un ángel le habló a Elías. Le dijo: oiga, chino, ¿usted por qué se echó a morir? Más bien levántase y coma. Y escuche. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un ¿qué? Y un jarro de agua. Así que comió, bebió y ¿qué hizo otra vez? ¿Qué hizo otra vez? ¿Cuál era el mandato? Levántese, coma, pero levántese. Y él se levantó, comió y se volvió a acostar. Y a veces cuando nosotros nos escondemos, nos encerramos, o viene una enfermedad o viene una situación, empezamos una situación similar. Nos levantamos, no queremos hacer nada y nos volvemos a acostar. O nos escondemos de la situación, del problema. Volvió a acostarse. Pero mire lo que dice, versículo 7. Entonces el ángel del Señor, ¿qué hizo? Regresó, le tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado. ¿Para quién? Para ti. En esta versión dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Te resta. Hay unos que se echan a morir y dice: hasta aquí llegué. Y el Señor va y le dice: levántate, perezoso, levántate, porque largo camino te espera. Esta no es tu tiempo, esta no es tu hora. Así se levante contra ti el enemigo, yo estoy contigo, pero escucha la voz del Señor. Y en ese momento el profeta, ¿qué hizo? Se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar. ¿Cuánto? 40 días y 40 noches hasta llegar ¿a dónde? Al monte Sinaí, montaña de Dios, donde Dios le habló a Moisés, donde Dios le dio sus mandamientos, donde Dios en ese momento quería también establecer una conversación profunda con Elías. Quería hablarle profundamente, pero también quería tocar su corazón. Quería decirle a Elías que él no estaba solo. ¿Sabe? Fueron 40 días, por eso le dio buena comidita. Por eso le dijo: levántese, coma bien, porque largo camino te espera. Te esperan 320 kilómetros para llegar al monte Sinaí. Esa era la distancia.
40 días y 40 noches de ayuno, 40 días y 40 noches caminando. Yo creo que en ese tiempo él estaba reflexionando: ¿y por qué me pasa eso? ¿Por qué yo tengo que huir? Si soy el hijo de Dios, si soy el profeta, si soy el pastor, ¿por qué me pasa eso a mí? Y el Señor le estaba diciendo: hágame caso, vaya, quiero hablar contigo profundamente. Quiero mostrarte realmente cuál es el camino y el propósito, y no te olvides de lo que yo hice contigo atrás. Porque eso es lo que pasa, que cuando la gente se centra y se esconde, se olvidan de todo el bien y la misericordia que Dios ha derramado, y nos centramos en las cosas periféricas, en lo que hay a nuestro alrededor, y no en la verdadera esencia que se llama Cristo Jesús. Por eso estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, donde la gente se está echando a morir, donde la gente está diciendo: ya no puedo más, ya no aguanto más, ya boto la toalla. Y vemos que hoy en día lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó esta semana? Que muchos ya se iban a echar a morir, que muchos se estaban cogiendo los cabellos. Decía: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hoy? Cuando hubo el apagón en Europa, cuando en 4 países se fue la luz, y hubo desesperación y hubo angustia en muchos, y unos se estaban echando a morir, porque ya ahora ¿qué vamos a hacer? ¿No escucharon la noticia? El apagón. Y ese apagón no solo va a ser allá, va a ser mundial. Y usted está preparado, porque Dios está hablando. Dios nos está diciendo: prepare comida, guarden alimentos, guarden agua, guarden implementos de supervivencia, guarden una linterna, porque van a venir días difíciles, van a venir apagones. Dios nos lo había dicho antes, y esto va a empezar a aumentar. Pero la gente se está centrando ¿qué? En la situación, en la economía. ¿Sabe qué pasó en España? No habían cajeros, no había metro, no había gas, no había luz, no había nada, no había internet. Se fue absolutamente todo. Y se dieron cuenta que a su alrededor había un hijo, había una hija, había una familia, había ya alguien por mirar. No era una red social, era una persona llamada hijo, llamada hija, llamada esposa o esposo. Tuvieron 12, 18 horas para tener otra vez una conversación. Es que no hay nada más que hacer. ¿Y sabe cuál era la desesperación? Porque no tenían internet, porque no habían redes sociales, porque se descargaron los celulares. No había nada. Si hay algo que hacer, y era buscar la presencia de Dios, era buscar al Dios vivo y real, y no distraernos con lo que el mundo nos ofrece hoy en día. Dicen que fue algo atmosférico, pero yo veo la mano de Dios ahí. Yo veo la mano de Dios que realmente está diciendo al mundo entero, llamando la atención, como lo hizo con Elías: tengo que llevarte al monte, tengo que llegar a mostrarte y hablar profundamente contigo y decirle tales cosas como son. Y en ese momento los problemas nos quitan el deseo de trabajar para Dios. Esa situación de Elías le quitó el deseo de buscarle, le quitó el deseo de orar, le quitó muchos deseos. Y por eso se echó a morir. Por eso se le olvidó todo lo que Dios había hecho con él en un instante. Y así de fácil somos para olvidar todo el bien y la misericordia que Dios ha derramado. Pero mire lo que sucede. Versículo 9. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas, y anduvo en 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, montaña de Dios. Así que llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Qué hizo? Encontró una cueva y se echó ahí en la cueva. O sea, 40 días caminando, viendo la provisión de Dios, viendo cómo Dios le estaba dirigiendo, y aún así viene y se esconde en una cueva. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces, mujer, hombre de Dios? ¿Por qué te tienes que encerrar en esa cueva?
¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y aquí vienen las excusas. He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso. Respondió Elías. Pero el pueblo, ¿pero quién? El pueblo, ¿a quién le estaba echando la culpa? Al pueblo. Ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Se creía el único, pero usted lo va a ver más adelante. No era el único. Y a veces nos sucede, es que esos hermanos de allá, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué te encierras en tu cueva de la desesperación, de la angustia, de la soledad? Y el Señor te dice, ¿por qué te encierras? Y la excusa muchas veces es que yo voy a la iglesia y la hermana cuando llega me saca la lengua y ya no voy a ir más. Es que cuando voy a la iglesia todo se levanta y ya no, con más veras tienes que buscar de Dios. Y esa era la excusa de Elías. Es que ese pueblo idólatra, es que ese pueblo desagradecido, yo soy el único. Y me tocó correr porque me iban a echar mano y me iban a matar. Yo soy el único. El único es Dios en tu vida. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Se le habían olvidado esas palabras a Elías. Pero mire lo que dice. El Señor le dijo, sal. ¿Qué le dijo el Señor? Salga de esa cueva y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas, se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Mire cómo es Dios. Elías sabía quién era Dios. Sabía que él podía bajar fuego del cielo y acabar con todos los profetas, acabar con todo. Él sabía el poder que había en Dios. Él sabía que podía hacer temblar los cielos y la tierra y estremecer todo, y eso él lo sabía. Él sabía que podía encender un fuego como se manifestó con Moisés con la zarza ardiente. Pero ahí no estaba Dios, no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba ahí en el fuego. Simplemente un dulce silbido, un susurro que hoy el Señor te dice. Ese susurro, ese viento apacible, eso fue lo que el Señor le habló a Elías. Y a veces pensamos que Dios nos va a hablar con una voz de trueno. Y a veces pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros, cuando Él simplemente te habla al oído. ¿Y qué es lo que te dice? Yo te amo. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué no buscas mi presencia? ¿Por qué haces todo lo contrario a lo que yo te he dicho en mi palabra? ¿Por qué no buscas como te he dicho que busques mi rostro? Y empezó el Señor a hablarle. ¿Qué hacía? Pero mire lo que dice aquí más adelante. Versículo 13. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Sabe lo que veo ahí en Elías?
que perdió la confianza en Dios y se centró en sus fuerzas y perdió esa confianza y esa fe que lo había mantenido como un hombre de Dios, que durante ese tiempo el respaldo y la mano de Dios siempre estaba con él. Y de un momento a otro se nos... Qué difícil es este tiempo. Qué difícil es cuando vemos la gloria de Dios en tiempos de gloria, cuando vemos la mano de Dios, pero cuando no la vemos, cuando pensamos que Dios, entonces ¿qué hacemos? Nos echamos a morir y nos vamos a una cueva y decimos: de aquí me quedo y aquí no salgo, y aquí me echo a morir. Y hoy el Señor te dice: este no es el tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí, mujer de Dios, hombre de Dios? ¿Qué haces aquí, encerrado en esa cueva de la desesperación, de la angustia, de la enfermedad, cuando el Señor te dice: este es el tiempo de levantarnos como hijos de Dios y que otros vean realmente que hay un Dios vivo y real? El cansancio físico y las expectativas, ¿sabe lo que pasó? Cegaron la visión de Elías. Usted no ha tenido a veces el cansancio físico, y a veces el cansancio físico nos lleva muchas veces a que usted, de tanto cansancio, llega de trabajar y ¿qué llega? A hacer la comida ahí, y ya no le queda tiempo para buscar la presencia de Dios. Elías había descuidado eso, y esa expectativa cegaron su visión. Se le olvidó lo que Dios había hecho atrás. Se le olvidó la provisión durante 3 años que no lo dejó morir. Cuando hubo hambre en la tierra, cuando hubo escasez, cuando hubo necesidad, cuando hubo sequía, la mano de Dios estuvo con él. Pero aún así se le olvidó. Y se nos olvida. Yo le decía el viernes a la iglesia, dice la palabra que los días se acortarán. ¿Por causa de quién? Diga a la persona que tiene a su lado: ¿por causa de quién? Los que, dígalo fuerte, los escogidos. Y esta semana científicamente está comprobado que los días se acortaron, que los días se están acortando, que la venida del Señor cada día la vemos más cerca, más de lo que usted se puede imaginar. ¿Sabe cuánto dura el día ahorita? 23 horas y 56 minutos. Por eso usted se ha dado cuenta que todo está pasando rápido. Viene el día de la madre, ¿cuándo? De hoy en 8. Mamitas, prepárense, porque Dios las va a sorprender. Solo la pastora: mamitas, prepárense, porque Dios las va a sorprender. Pero mire cómo está pasando el tiempo. Y llega el día de la madre y pasamos al día del padre. Y llega el día del padre. ¿Cuántos dicen amén los papás? Y pasó el día del padre y ya empiezan los comerciales. En agosto, en julio se siente que viene. No, que viene agosto, septiembre. Ya si ve cómo piensan ustedes van a otro nivel. Ya están adelantando la Navidad 6 meses. Pero así está pasando. En una semana los días se han acortado media hora. En un mes 2 horas. Y en un año ya estamos perdiendo un día. Se están acortando o no los días. Se está acelerando o no el tiempo. Pero el Señor te está diciendo: ¿qué haces ahí escondido? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no haces lo que Dios te encomendó aquí en la tierra? Por eso el Señor le decía: largo camino te espera, Elías. Esto no ha terminado para ti, apenas comienza. Y apenas este día va a comenzar la victoria en tu vida, la victoria en mi vida, la victoria en esta casa. Porque ha llegado el tiempo de levantarnos como hijos de Dios, como hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te va a dejar sin provisión. Y Dios no dejó desamparado a Elías durante ese tiempo.
estuvo la mano del Señor. Versículo 14. Volvió a responder. El Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué se la pasa ahí escondido en esa cueva? ¿Por qué se la pasa quejándose? Son más las quejabanzas que las alabanzas. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te echas a morir? ¿No recuerdas lo que hice contigo? ¿No recuerdas que cuando oraste dijiste no va a haber lluvia y no hubo lluvia? ¿Y no recuerdas cuando le dijiste va a llover y volvió a llover? ¿No recuerdas la provisión con la viuda de Sarepta? ¿No recuerdas que su hijo murió y el Señor lo resucitó? ¿No recuerdas? ¿Se te olvidó? Somos muy fáciles para olvidar. Pero el Señor le dice: pero sí recordamos lo malo, no de nosotros, sino de otros. Y el Señor le dice, Elías le dice, volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a quién? A Hazael, para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a quién más? A Eliseo, hijo de Safán, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Si usted no lo quiere hacer, si usted se va a echar a esconderse, Dios ya tiene su reemplazo. Dios ya tiene nuestro reemplazo. Él no se vara por gente. Si Elías iba a echar a morir, si Elías iba a echar, él ya tenía el reemplazo de Elías. Él ya tiene el reemplazo. Porque a veces nos escondemos y nos dejamos ahí embotellar o ahí entretener. Y mire lo que sucede. Y yo haré, y cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, escúchelo, preservaré a todos los 7,000 en Israel, que nunca se han inclinado ante quién. ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos sabían? Y Elías, ¿qué decía que era? ¿Y cuántos sabían más? Que no se habían inclinado, que no habían doblado sus rodillas a otros dioses. Habían muchos más. No te sientas el único ni el importante. El importante y el único es Dios, y Él no se vara por gente. Él tiene preparados otros más. ¿Cuántos estuvimos ayer en el evangelismo? ¿Ustedes vieron el entusiasmo de los niños? Tan hermosos. Y conocen, y muchos han escuchado, y participaban, y levantaban sus manos, y estaban atentos. ¿Y eso qué ocasionó? Que sus tías, que sus abuelas, que sus mamás estuvieran ahí alrededor, también poniendo cuidado. Pero el Señor hablando. Y ayer hubo una oportunidad para niños, para mujeres, de conocer la voz de Cristo Jesús, de decir, de hacerle un llamado a la iglesia, de haciendo un llamado a nosotros, de que no podemos seguir encerrados en esta cueva, sino salir y llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que necesitan una palabra. ¿Cuántos dicen amén? No podemos seguir encerrándonos en este lugar. Hay comodidad, hay todo, pero allá afuera, ayer vimos la necesidad de muchos.
Ayer vimos que unos necesitan la palabra de Dios y la iglesia necesita salir de esa cueva en el cual se ha metido, en el cual muchos no quieren salir. Mi pregunta es en esta mañana: ¿está usted escuchando la voz de Dios? ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿O está escondido ahí en una cueva de la desesperación, de la angustia, de la ansiedad? ¿Sabe lo que pasa? No te quedes mucho tiempo en la cueva, porque tu visión se turbará y tu fuego se apagará. Eso fue lo que sucedió con Elías. Se apagó el fuego, se apagó la llama. Ya no había el amor que tenía antes, ya no tenía la pasión que tenía antes. Ya también se estaba envejeciendo, ya le estaban cobrando los años. Pero aún así el Señor tenía propósito, porque no es en el tiempo tuyo de echarse a morir, es en el tiempo de Dios, es en el tiempo de Él. El Señor, cuando sales o estás en esa cueva, te confronta, pero también te alienta y te levanta. Sal de la cueva del desánimo, de la desesperación, de la angustia, de la incredulidad, del conformismo, porque nos hemos conformado tanto que estamos viviendo en una sociedad que ya todo es ahí, lo tienes a la mano. Pero ya nos cuesta cocinar, ya nos cuesta muchas cosas. ¿Sabe lo que escuchaba antier? Le preguntaban a la inteligencia artificial que si los de aquí a futuro, y no estoy hablando a unos años, a pocos años, si los hombres iban a ser necesarios para los humanoides. Dijo: no, los hombres no son necesarios para nosotros. ¿Y sabe lo que decía la inteligencia artificial? Nosotros los vamos a exterminar. Ya no son necesarios, porque ellos ya no quieren hacer nada. Los que vamos a trabajar somos las máquinas. Y usted lo está viendo. Usted lo está viendo. Ya todo quieren que todo les llegue a la mano. Usted va hoy un domingo a un centro comercial. ¿Y cómo está el centro comercial? ¿Cómo están los centros comerciales? Llenos. ¿Y qué está haciendo la fila la gente? Fila para comer. Y ahora usted va a muchos lugares donde ya usted no lo atiende una señora, sino es una máquina. Los que han ido a KFC, ya no hay sino una máquina. Y coloque el billete y haga su pedido y todo. Ya están reemplazando en esa área. Y las máquinas se están apoderando. Y el Señor le está diciendo a la iglesia: salgan de esa cueva del conformismo, salgan de esa situación, de ese letargo espiritual, porque el enemigo está avanzando, pero la iglesia está retrocediendo porque se echó a dormir y se metió a encerrarse en una cueva. Y de ahí muchos no quieren salir, y que muchos van a ser engañados. Dice que aún los escogidos serán engañados, porque se metieron a una cueva y no entraron a la presencia de Dios, y no escucharon la voz de Dios, y no discernieron los tiempos que estamos viviendo. Iglesia, se avecina la venida del Señor, pero el Señor le está diciendo a la iglesia: salgan de esa cueva, salgan de ese conformismo y vean con claridad lo que yo quiero para la iglesia en estos tiempos. El Señor está hablando y confrontando tu vida como lo ha hecho conmigo. Basta ahora, pero vas a salir de esa cueva. Hoy vas a salir de esa cueva, y te lo garantizo, vas a salir con buenas noticias, porque vas a ir a declarar las buenas nuevas que Dios ha declarado para tu vida. Largo camino te espera para ti, para los tuyos, porque lo que viene, el Señor se va a glorificar en aquellos
que realmente le crean a su palabra y le crean a sus promesas. Esta semana, para esta fecha, hacen el examen de la Universidad Nacional y las públicas, y dicen que la deserción ha sido tan grande que están llamando a jóvenes porque hay cupos ahora, pero los jóvenes no quieren estudiar. Los jóvenes se están encerrando en sus cuevas y están diciendo, porque este instrumento, este aparatico le está diciendo: tú no tienes que trabajar, tú tienes que ser como el piojo, como la liendra, que no trabaja, no es simplemente ahí en las redes sociales y les mete cucarachas a los jóvenes. Y es que no tienes que trabajar, todo está aquí. Vuélvete un influencer, un youtuber ahí, y vas a tener plática ahí sin necesidad de ir a una universidad, de prepararte. Y ahí a muchos caen. Usted no se dio cuenta hoy, esta semana, en las marchas, la cantidad de jóvenes. ¿Y usted por qué marcha? Porque mi abuelo me invitó. ¿Y usted sabe lo que hay en la reforma? No sé, pero me invitaron, solo estoy aquí. Mira hasta dónde está llegando la humanidad, hasta dónde está llegando esto, que no estamos, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta buscar de Dios. Y a veces Dios tiene que estremecernos y confrontarnos, como lo hizo con Elías. Necesito un tiempo a solas contigo, necesito un tiempo para decirte lo que hoy quiero decirte, que sal de esa cueva. ¿Por qué te escondes? Y sal, porque algo nuevo tengo para ti, porque tengo buenas noticias, porque no son noticias de mal sino de bien para tu vida. Pero hay que salir, hay que avanzar, iglesia, porque tú y yo tenemos un llamado y tenemos el poder que es del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios le ordena a Elías que se ubique, porque se salió de su ministerio, se salió de su llamado, y le dice a Elías: ubícate. ¿Por qué te sales? ¿Por qué te desvías del propósito? ¿Por qué realmente no cumples lo que dice la Escritura? ¿Por qué tienes que huir? ¿Por qué tienes que estar amedrentado, con miedo, si yo estoy contigo? ¿Qué dice la palabra? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y hoy el Señor te dice, todavía Él seguía siendo el profeta de Dios, el hombre de Dios. Dios no lo estaba desechando, Dios le estaba dando una oportunidad para que realmente volviera a encaminarse en el propósito y el camino de Dios. Le estaba dando que su vida, su carrera no había terminado ahí. Y se lo digo, a veces lo he sentido, y he sentido miedo, y he sentido, hace un año sentía que me moría. Hace un año le decía a mi esposa: si hasta aquí llegué, mi esposa, si hasta aquí, listo. Pero a veces nos echamos a la pena, nos echamos a morir, nos escondemos y entramos a esa cueva y ahí decimos: ya no más. Cuando el Señor te dice: no, tu carrera no ha terminado, tu propósito no ha terminado. Ese es el tiempo. No sé, iglesia, pero este es el momento de que tú y yo nos levantemos y levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, aquí estoy. Y hoy voy a salir de esta cueva de la conformidad. Hoy voy a salir de este lugar de confort para hacer lo que tú quieres que yo haga hasta mi último suspiro, hasta mi último aliento de vida. Pero hoy es el tiempo de dejar de esconderte, de dejar y decirle al Señor que avanzas. Y no solo eso, sino dejar de echarte a morir y avanzar para el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que el Señor está haciendo con muchos. Perdóneme lo que le diga, pero es lo que el Señor ha hablado a mi corazón. Y me ha hablado fuerte y aún me ha confrontado. Que hay cosas que tengo que cambiar en mí. Que no me puedo seguir conformando, sino seguir avanzando al propósito y al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Y como dice la palabra, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada, diga conmigo, nada nos podrá separar del amor que es en ¿quién? En Cristo Jesús.
nada te va a separar de ese amor. Que se nos vienen cosas difíciles, sí, pero si sales de la cueva, el Señor te va a mostrar con claridad el propósito que tiene en tu vida y en mi vida. Ya no más conformismo, iglesia. Ya no más encerrarte en esa cueva y seguir como vas. Yo hoy empecé con los ministerios. De aquí en adelante viene disciplina y viene compromiso y viene puntualidad, como le estoy diciendo a ellos. Porque no le estamos sirviendo a cualquiera. No le estamos sirviendo al Estado, no le estamos sirviendo, le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él se merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza. ¿Y cómo le voy a demostrar a Dios que le amo? No con palabras, sino con mis hechos, con mis actitudes. Porque ese es el tiempo de levantarnos. El tiempo se está cortando. La venida del Señor está cerca y la iglesia no se está preparando para lo que ha de acontecer. Dios nos está diciendo: prepárense, salgan de la cueva, vayan a mi presencia, vayan al monte, y ahí les voy a mostrar y les voy a revelar lo que yo voy a hacer en estos tiempos. En los postreros días, decía el profeta Joel, que derramaría ¿de qué? De su espíritu. ¿Sobre qué? Sobre toda qué. Y vuestros hijos, vuestras hijas, y los ancianos, y los jóvenes y los niños tendrán visiones, soñarán. ¿Sabe por qué? Porque son aquellos que salieron de la cueva y que escucharon la voz de Dios y están viendo con claridad y discerniendo estos tiempos tan difíciles. Tenemos que salir de ese letargo, iglesia. Tenemos que salir de esa conformidad y realmente ver que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hay un llamado. Hay un llamado. ¿Sabe por qué muchos no quieren oír a las iglesias? ¿Saben por qué muchos les da pereza? ¿Sabe por qué muchos quieren estar ahí en el conformismo? Quieren estar ahí acostados viendo un programa de televisión cuando ir a la iglesia y glorificar. Porque se encerraron en esa cueva. Y cuando te encierras, la visión se turba y el fuego se apaga. Y en muchos se apagó el fuego del Espíritu. Se quedaron encerrados ahí. Y aún si el Señor viniera y hubiera un terremoto o un fuego, no se levantan, porque se apagó su espíritu. Pero hoy el Señor te está hablando como un silbido. Y así fue como le habló a Elías. ¿Por qué te escondes? ¿Te olvidaste lo que hice por ti? ¿Te olvidaste el día que yo te sané? Te está hablando a ti. ¿Te olvidaste el día que te rescaté? ¿Te olvidaste el día que te saqué de la muerte? ¿Te olvidaste el día que salvé a tu familia, a los tuyos? ¿Te olvidaste el día que no tenías nada que comer, que no tenías, y toqué el corazón de otra persona para bendecir tu vida y traerte provisión a tu casa? ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste de todo el bien que he derramado durante estos años de tu vida? ¿Te olvidaste por un simple susurro, por un simple amenaza? ¿Te olvidas y echas todo atrás? No. Hoy es el tiempo de levantarnos, de escuchar la voz de Dios y no dejarnos más entretener por esto, o por la televisión, o por lo que el enemigo está usando para ganar la juventud y hacerlos perder. ¿Por qué los jóvenes no quieren hoy tener hijos? ¿Por qué los jóvenes no quieren proyectarse a tener cosas grandes? Porque han perdido la fe, porque han perdido la confianza en Dios, porque se han centrado en que si no tengo dinero no tengo nada, si no tengo economía no tengo nada. Cuando Dios me decía hace muchos años, y me pongo muchas veces en su lugar cuando yo estaba ahí sentado, dijo: qué duro es, qué difícil es ser pastor.
y le preguntaba a Dios: Dios, si yo voy a ser pastor, ¿de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? Porque si yo te sirvo, ¿qué va a comer mi familia? Y si no te sirvo, mi familia no va a conocer de ti, mi familia se va a apartar. Y yo pensaba en eso. Cuando el Señor le dijo, solo me dijo esto: preocúpate por hacer lo mío, que yo me preocupo por los tuyos, por tu casa, por tus hijos, por tu familia. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? Si lo tenemos a Él. Se nos olvidan que aquí hay 50,000, 33,000 promesas de parte de Dios para usted, para mí. Pero nos centramos más allá, en que si en la economía, mire, Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Dios te puede sorprender cuando le crees, cuando sales de esa cueva, cuando realmente le muestras. No tienes que demostrarle a un pastor, a la pastora, demuéstrale a Dios lo que Él ha hecho por ti, y Él hará lo mismo contigo. Te levantará, te sustentará, te proveerá y te ayudará. Algo poderoso Dios va a hacer en estos tiempos. Ustedes me preguntarán, y muchos, pero pastor, cada vez usted ve que la situación está más apretada, la situación está más difícil, y veo cómo hay desesperación en familias, en sus negocios, en sus trabajos. Hay muchos que tienen la incertidumbre si mañana le tendrán a primera hora la carta de despido por la situación. Hay muchos que se encierran y diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? El Señor te está diciendo hoy: sal de la cueva. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué nos escondemos de la presencia de Él? ¿Por qué nos escondemos de Dios y buscamos las añadiduras? ¿Qué dice la Escritura? Mas primeramente busquemos que el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. Viene. El viernes le dije a la iglesia, y perdónenme, y si quieren me hago de aquí, si trajeron huevitos y tomates yo me escondo. Pero usted debe demostrarle a Dios, no con sus palabras, sino con hechos. Cuando Dios le habló a Elías, ¿cómo le habló? Con un silbido, con un susurro, pero le habló, lo confrontó y le hizo entender que no tenía que estar encerrado en una cueva. Si tú le vas a demostrar a Dios que le amas, demuéstraselo a Él con hechos, no con palabras bonitas, porque todos podemos decir palabras bonitas, pero tus hechos dejan mucho que decir. Y perdónenme lo que les digo, pero si usted le demuestra a Dios, demuéstreselo con hechos. Y le dije a la iglesia, le mostré un video de un empresario mexicano que aprendió de los japoneses y los coreanos a llegar 10 minutos temprano a toda cita. A toda cita que tenía 10 minutos temprano, en lo secular. Y él aprendió esto y dice que él adquirió un respeto. Él adquirió tantas cosas, tanto respeto de sus empleados, de todo, que todo el mundo lo respetaba, porque a nadie le quedaba mal. A todo el mundo donde iba, tengo una cita 10 minutos antes. Y el mensaje es: no llegues tarde, sino 10 minutos antes. ¿Sabe por qué? Porque el más interesado, el que está primero en este lugar, el que llega primero aquí, el que está ansioso por escuchar y escuchar tu voz y verte, se llama Cristo Jesús. Y Él está ansioso porque cuando entres por ese lugar, la primera acción tuya sea de gracias.
de agradecimiento, de demostrarte a Él, realmente llegó temprano porque me ama, porque realmente se dio cuenta de lo mucho que le amo. Eso demuestra el amor que tiene a mí. El Señor se da cuenta de eso. Pero cuando te levantas tarde, cuando dices, es que no, el Señor entiende y sabe mi corazón. Sí, el Señor lo entiende, pero demuéstrale a Él, no al pastor, a la pastora, a Él, que le amas, que realmente quieres demostrártelo a Él con hechos. Tus hechos dejan mucho que decir, pero Él te está diciendo: yo te amo y quiero lo mejor para ti. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando llegas temprano? Hoy estábamos faltando 10 para las 9 y estábamos guerreando, orando fuerte, porque hay un ámbito espiritual muy fuerte, muy pesado. Me estaba quedando ya sin voz, pero aquí estamos guerreando y luchando, peleando. Pero es que el pastor no tiene nada que hacer. Pastor es relajado, claro. ¿Sabe a qué horas me toca levantarme antes de las 6 de la mañana? Para dejar arreglado a mi viejo y desayunado y de todo, para poderme venir acá. Dejar todo organizado, pero siempre le he dado la prioridad a Él. Y aún antes de ser pastor, mi Claudita que está aquí, me tocaba aquí de líder, alabanza de todo. Llegaba aquí antes de las 8 a cuadrar instrumentos, a cuadrar todo, a limpiar todo, a cuadrar todo, porque lo amo, porque sé lo que Él dio su vida por mí, y yo tengo que demostrarle a Él con mis hechos que le amo de corazón. Aprendamos eso. Hay una iglesia, no le digo el nombre, muy reconocida, que el pastor les enseñó a sus siervos, a su grupo de alabanza, a sus servidores, lo que es ser agradecidos. Y le dije: nunca se olviden de dónde el Señor los sacó. Y por más empresarios, hay un gerente que es aquí en Colombia, es gerente de varios bancos. ¿Y sabe lo que usted ve a ese gerente? Un domingo, 6:30 de la mañana, con sus mangas, con su pantalón remangado, alabando, lavando los pisos y los baños. Gerentes, mujeres empresarias, 6:30, lavando los pisos de la iglesia, de todo. Y le preguntan a ellos, y le preguntan: ¿y usted por qué lo hace? Y ellos le dicen: número 1, porque nunca me olvido de dónde me sacó el Señor. Número 2, por agradecimiento a Él. Porque si estoy donde estoy, no es gracias a mi conocimiento, es gracias a Él. Si soy el gerente de una empresa, yo soy el primero que tengo que dar ejemplo. Y eso se nos olvida. Que cuando estés allá en lo grande, no te olvides de dónde te sacó el Señor. Y seamos más humildes y más agradecidos con Él. Eso Dios lo ve y eso Dios lo premia. Y Dios te exaltará y te recompensará. Es una palabra un poco fuerte y confrontante, pero el Señor ha hablado a mi corazón y me ha dicho: ¿por qué te escondes? ¿Por qué escondes lo que Dios te ha dado? ¿Por qué escondes esos talentos, esos dones ahí escondidos, cuando Dios te los dio para servir a otros, para ayudar a otros? Se lo aseguro que si haces lo que Dios te dice, va a cambiar todo en tu vida y vas de aquí en adelante a tener buenas noticias. Esta semana se lo digo, y por testimonio, no por vanagloriarme, la gloria es para Él. Pero desde que Dios habló a mi corazón, desde que me levanto y le digo: voy a hacer esto, cuando llegan las 9, 10 de la noche, y vuelvo y le digo: Señor, gracias, porque todo lo que te pedí en la mañana se cumplió al pie de la letra hasta ir a acostarme. Porque le he dicho: Señor, quiero hacerlo de corazón para ti, porque hablaste como un susurro a mis oídos y me hiciste ver con claridad que si te amo, te lo debo demostrar a ti con hechos y no con palabras.